El tema para esta noche se titula Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que dar su vida? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto si nunca pecó? ¿Por qué murió Jesús? A todos los que moran en la tierra y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Adoraron a la bestia. En la vida del Cordero que fue muerto desde el principio del mundo. Esa parte que está en rojo allí. ¿Qué significa? ¿Por qué murió Jesús? Porque había un plan. El pecado no tomó a Dios por sorpresa y dijo, ay, ¿ahora qué hacemos? No. Había un plan, y en ese plan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaron, si el hombre falla, si el hombre peca, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús levantó la mano y dijo, yo voy y lo rescato. Yo voy y muero en su lugar. Y desde el principio en la creación, el Evangelio se predicó en símbolos. En ese momento, Dios fue a buscar a Adán y a Eva para darles una buena noticia. Y la noticia era, Adán y Eva, ustedes han fallado, han pecado. Pero ¿saben qué? Tomen un corderito y mátenlo. Y esa muerte de ese cordero estaba simbolizando la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de toda la historia, hasta la venida de Jesús, se sacrificaban corderos. ¿Cuál era el mensaje de sacrificar corderos? Que un día en el futuro el verdadero Cordero de Dios iba a venir a dar su vida para poder rescatar al pecador, al ser humano. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. ¿Por qué entonces tuvo que morir Jesús? Porque a ti y a mí nos correspondía morir. Teníamos que pagar por nuestros pecados. Y esa paga era la muerte. Porque la vida de toda criatura está en su sangre. Jesús derramó su sangre. En Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amén. En el Antiguo Testamento había un problema, y era que la sangre de los corderitos no limpiaba la conciencia del pecador. Pero ya en el libro de Hebreos dice que la sangre preciosa de Jesús limpia la conciencia de pecado. Esto significa que no importa la maldad que el ser humano haya hecho, si mira a la cruz con fe, mira a Jesús y acepta ese sacrificio, limpia esa conciencia. Porque todos tenemos una conciencia. Y muchas veces Satanás usa esa conciencia para decir, no mereces,
¿Tienes valor de orar? Y mira lo que eres. ¿Tienes valor de abrir la Biblia? Eres un hipócrita. La conciencia. Entonces, la sangre de Cristo limpia la conciencia. Porque si ustedes razonan, la sangre más bien mancha. Si usted echa sangre en algún lugar, no limpia, mancha. Pero aquí está hablando que limpia la conciencia. ¿Ve? Ahora, hay dos conceptos que se usan en la palabra de Dios. Y número uno es el concepto de redención. ¿Qué es la redención en la Biblia? Según el diccionario, dice que acción o efecto de redimir, liberación, salvación, recuperación. Redención es recuperación, es rescatar algo, es provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud. ¿Qué significa entonces la redención? Tenemos el ejemplo de cuando Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿de qué somos redimidos tú y yo? Resulta que cuando nosotros pecamos, alguien más nos reclama como su propiedad. Y Satanás te reclama como suyo. Cuando estás en pecado, Satanás dice, me pertenece. ¿Ves cómo él me está siguiendo? ¿Ves cómo él hace lo que yo le estoy diciendo? Me pertenece. ¿Por qué lo estás molestando, Jesús? No. Cuando el pecador dice, yo soy pecador, Satanás, es verdad que tú a mi conciencia crees que yo soy un miserable pecador y no merezco nada. Pero ¿sabes qué? Jesús vino y murió por mis pecados. En ese momento Jesús hace ese cambio que se llama redimirlo. Te arranca de las manos del enemigo y pasas a ser propiedad de Cristo. Eres redimido. El enemigo te reclama como suyo. ¿Te recuerdas la historia de Moisés? Moisés pecó. ¿Y quién crees que se presentó allí? El diablo. La historia se encuentra ahí en Judas. Y dice que estaba el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué hacía Satanás contendiendo por el cuerpo de Moisés? Lo estaba reclamando como suyo. Decía, viste que pecó, me pertenece. Y Jesús dice que le dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Yo voy a dar mi vida por Moisés. Yo voy a pagar la deuda que Moisés debe. Yo voy a pagar por sus pecados. Así que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, somos redimidos. Somos arrancados de los brazos del enemigo que nos reclama como su propiedad y pasamos a ser propiedad de Cristo. Por eso en Efesios 1:7 dice que en Cristo tenemos redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados. El otro concepto que tenemos que revisar es el concepto de expiación. ¿Qué significa la expiación? Dice que consiste en padecer el castigo por los pecados. En Éxodo 30:10 dice que sobre sus cuernos hará Aarón expiación
una vez en el año y con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Entonces, ¿qué significa la expiación? La expiación significa que cuando uno pecó, merece un castigo. Y ese castigo, al menos que alguien más lo pague, usted tiene que pagarlo. La expiación significa eliminar algo, quitar algo. ¿Ve? Hay una deuda. Y esa deuda hay que pagarla. O la paga alguien más, o la paga el pecador. Entonces, Jesús pagó el castigo que usted y yo merecíamos. Él expió nuestros pecados. Todo el castigo que merecías tú y yo recayó sobre Cristo. Él expió nuestros pecados. La culpabilidad de los pecados del mundo le fue cargado a Él como si hubiesen sido suyos. Jesús sintió el horror de la separación de Dios, lo que el pecado le hizo. Es decir, Dios lo trató como si hubiera sido pecador, aunque no lo era. Eran tus pecados y mis pecados los que estaban siendo puestos sobre Cristo. Jesús estaba pagando el precio que tú tenías que pagar si no aceptas a Jesús como tu Salvador. Jesús te rescató de las manos del diablo porque Satanás te reclama como su propiedad. Por eso, cuando yo te invito a que tomes una decisión por Cristo, estás saliendo de una trampa mortal donde Satanás te tiene aprisionado y te reclama como su propiedad. Es necesario que respondas afirmativamente, abriendo el corazón a Jesús, aceptándolo como Salvador, el Salvador que ha expiado tus pecados, el que te ha rescatado de las garras del enemigo. Amén. Así como nuestros pecados le fueron imputados a Cristo como si hubiesen sido suyos, así también su justicia nos es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. ¿Qué sucede allí entonces? Que la justicia de Cristo nos es imputada. Por eso la salvación es completamente gratis. No tienes nada que hacer, solo creer por fe que Dios te perdona. Y hay que creer en esa promesa. El perdón de los pecados no es un asunto de que, no, es que yo no me siento perdonado. El perdón de los pecados es una promesa y hay que creer que esa promesa es verdadera. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Es necesario alcanzar la misericordia de Dios hoy, confesando que hemos pecado, que le hemos fallado. La palabra de Dios nos da la seguridad del perdón. Isaías 43:25 dice: yo soy quien por amor propio, por amor a mí mismo, dice otra versión, perdona tus crímenes, tus pecados, y no tendré presentes tus pecados. ¿Ve?
Dios, por amor a Él, te perdona y nunca más se acuerda de tu pasado. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable misericordia. Se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. En lo profundo del mar tirará Dios todos nuestros pecados. Otro versículo: como se disipa una nube, yo he disipado tus maldades, tus pecados como la niebla. Vuélvete a mí, porque yo te salvé. Otra versión dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Has visto la neblina de la mañana cómo desaparece? Así Dios elimina los pecados, pero es necesario venir a Él, pedir la ayuda. También en Isaías 38, 17, la parte que está subrayada, dice que has echado a tus espaldas todas mis torpes acciones. Otra versión dice: y le diste la espalda a todos mis pecados, porque echaste detrás de tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí atrás no se ve. Una vez tú confiesas, te apartas del pecado, Dios ya no tiene ojos para estar viendo acá atrás. Te perdona. Salmos 103:12. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros, como lejos está el oriente del occidente. ¿Dónde es el oriente y dónde es el occidente? Donde nace el sol y donde se pone. ¿Qué significa todo esto? Que Dios perdona y se olvida, te da una página en blanco para comenzar a escribir una nueva historia en tu vida. Nunca más se vuelve a acordar de los pecados. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece. Ese es el término expiación. Le perdona el castigo que merece. Le condona el castigo que merece y lo trata como si nunca hubiese pecado. Como si no hubiese pecado. Otra versión dice: como si nunca hubiese pecado. Así que Dios siempre está listo para dar otra oportunidad. Yo pregunto esta noche: ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? El Señor ya pagó por tus pecados. El Señor ya te rescató de las garras del enemigo que te reclama como su propiedad. Es necesario que respondas afirmativamente, positivamente, diciéndole: Señor, sálvame. Señor, redímeme. Porque hay un enemigo que está susurrando y muchas veces nos desanima, creyendo que ya no tenemos oportunidad. Un día visité a una mujer de 39 años de edad, enferma, con tumores, y esta mujer me dijo: para mí ya no hay perdón. Yo siento que me fui demasiado lejos y para mí ya no hay perdón.
Y yo le dije, sí hay perdón, porque la palabra de Dios está la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que haya una regeneración espiritual en tu vida, una renovación espiritual. Yo voy a pedirte que con toda sinceridad, ahí donde estás, puedas pensar en tu vida. ¿Y qué pasaría si por esas cosas que uno no espera, la muerte toca tu puerta? ¿Qué va a pasar? ¿Estás a cuenta con Dios? ¿Has entregado el corazón a Cristo? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Estás seguro que vas a resucitar cuando Cristo venga? Si de pronto la muerte toca tu puerta. Por eso es necesario que no desprecies más la gracia de Cristo, la misericordia de Dios. Dios te está llamando. Debe haber una entrega completa. ¿Hay alguien en esta noche que desea entregar su corazón a Jesús para hacer una oración especial de consagración? ¿Puedo ver las manos? ¿O soy aquí yo el único pecador, miserable pecador que necesita de la gracia de Cristo? El Señor está llamando. Mañana es la última noche y es necesario que tú tomes la decisión de una restauración espiritual. No es que tú tengas la iniciativa de buscar de Dios. Estás aquí porque el Espíritu Santo te ha hecho la invitación y te ha traído. Es Dios quien te está llamando y te está buscando. Si hoy oís su voz, no endurezcáis más vuestro corazón. Puedo ver la mano de alguien diciendo, hermano, yo necesito esa renovación espiritual. Yo necesito estar en armonía con Dios, con su palabra. Bien, vamos a estar todos en pie. Y vamos a terminar con el canto tema. Ya tienen ahí la...